Vendió la casa de su madre y la abandonó en un asilo de ancianos. Mariela tenía 25 años y desde muy joven, había aprendido a moverse entre medias verdades. No se podía decir que hubiera nacido mala, sino que se había acostumbrado a conseguir las cosas a su manera, sin pensar demasiado en las consecuencias. Su madre era doña Teresa, una mujer de 63 años, que había dedicado su vida a criarla ella sola, trabajando como costurera desde la madrugada hasta la noche. Mariela siempre sintió que merecía algo más, algo que la vida aparentemente se empeñaba en negarle. La casa donde vivían era modesta, pero era todo lo que Teresa tenía. Su único patrimonio, su esfuerzo de décadas y su refugio. Esa casa era su historia. Mariela sabía que aquella propiedad tenía buen valor, ya que el barrio en los últimos años se había convertido en una zona muy buscada. Y en su mente comenzó a formarse un plan, uno de esos planes que nadie se atrevería a llevar a cabo, pero que ella, cegada por la ambición, se creyó capaz de ejecutar. Todo comenzó cuando un sujeto llamado Rubén, un conocido de un amigo suyo, le habló de una oportunidad. Un comprador que pagaría en efectivo por la casa, sin pedir demasiados documentos. Mariela sintió que la vida le abría una puerta. Rubén le explicó que solo necesitaban la firma de su madre, y que su gente se encargaría del resto del trámite. Mariela, muy confiada y con la idea fija de obtener ese dinero, para comenzar una vida lejos de la pobreza, aceptó. Durante varios días fingió preocupación por la salud de Teresa. Le repetía siempre la misma historia. Que debía firmar unos papeles, para asegurar su futuro. Que podría recibir un bono del Estado para personas mayores. Teresa, cansada de la misma historia, sin sospechar nada, firmó. La venta se concretó en menos de una semana, y el dinero en efectivo quedó en manos de Mariela. Ella no quería tener a su madre cerca cuando el comprador llegara a reclamar la propiedad que ya no era de ella. Así que inventó una historia aún más cruel. Le dijo que había conseguido un lugar especial para ella, un hogar donde estaría mejor atendida. La llevó hasta un asilo pequeño en las afueras de la ciudad. El lugar no era terrible pero tampoco cálido. Paredes desgastadas, olor a medicamentos y un silencio extraño, que se quedaba flotando incluso cuando la gente hablaba. Teresa, muy confundida, preguntó varias veces, ¿por qué necesitaba quedarse allí? Mariela solo respondía con excusas rápidas, diciendo que trabajaría mucho y no podía cuidarla como se merecía. La dejó ahí, prometiendo volver pronto, pero nunca regresó. Con el dinero de la casa, Mariela se mudó a un departamento moderno, amueblado y muy cómodo. Empezó a frecuentar bares más elegantes, a comprar ropa fina y a conectarse con personas que siempre había admirado desde lejos. Sin embargo, algo empezó a fallar. Era como si la vida se resistiera a dejarla disfrutar. Las cosas comenzaron a romperse. Primero perdió su trabajo por un recorte inesperado. Luego su novio la abandonó alegando que era demasiado inestable. Y por último, Rubén desapareció sin entregarle la documentación prometida. Una semana después, alguien golpeó la puerta de su nuevo departamento. Mariela abrió y encontró a un hombre serio, de traje muy elegante, y con un sobre en la mano. Se presentó como abogado. Le informó que la venta de la casa estaba siendo investigada por irregularidades, y que podrían citarla para declarar. Mariela sintió un frío recorrerle la espalda. Preguntó por Rubén, pero el abogado solo respondió que su nombre aparecía en múltiples denuncias de estafa. Esa noche, por primera vez, Mariela no pudo dormir. Algo dentro de ella comenzó a inquietarse. No era culpa exactamente, era miedo. Miedo a que todo se derrumbara, a que la verdad saliera a la luz, a que alguien descubriera lo que había hecho. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de que alguien la observaba, de que algo estaba a punto de cambiar su vida por completo. Y lo estaba, porque en el asilo, a kilómetros de distancia, Teresa había comenzado a recordar cosas que Mariela no imaginaba, cosas que había guardado por años, y que ahora, al verse abandonada por su única hija, decidió revelar a una persona que nadie esperaba. Una revelación que cambiaría el curso de la historia de las dos para siempre. En el asilo, Teresa pasaba sus días mirando por la ventana, sosteniendo una fotografía antigua en la mano. No era una foto de Mariela, era una imagen en blanco y negro, tomada más de 30 años atrás. En ella aparecía un hombre joven de ojos claros, sonriendo tímidamente. Su nombre era Arturo. Una tarde, mientras tomaban el té, Teresa entabló conversación con una trabajadora nueva del asilo, llamada Laura. Era una mujer amable y paciente. Se dio cuenta desde el primer día que Teresa cargaba un peso emocional mucho más grande que su edad.
Doña Teresa, ¿ese hombre es familia suya?, preguntó Laura, señalando la fotografía. Teresa dudó unos segundos antes de responder, como si abrir esa puerta significara aceptar que todo lo que estaba viviendo era real. Es alguien que conocí cuando era joven, respondió primero. Pero después suspiró rendida, es el padre de mi hija. Laura quedó en silencio. Nunca antes, Teresa había mencionado nada sobre un padre ausente, y lo que dijo después la sorprendió aún más. Él no sabe que Mariela existe. Laura, muy intrigada, se inclinó un poco más. ¿Por qué nunca lo buscó? Teresa apretó la foto contra su pecho, y por primera vez en años, habló sin miedo. Porque yo escapé de él. No porque fuera malo, sino porque hubo alguien más que me obligó. Alguien que desapareció hace mucho, pero que podría volver. Mientras Teresa hablaba, un anciano del asilo, don Emilio, escuchaba todo desde su mesa. Era reservado y casi invisible para los demás, pero tenía buena memoria. Y sabía quién era Arturo. Lo recordaba perfectamente, porque él mismo había trabajado para él, muchos años atrás. Esa noche don Emilio tocó la puerta del cuarto de Teresa. Cuando entró se movía con una cautela extraña, como si temiera que alguien lo siguiera. Doña Teresa, yo conocí a Arturo, dijo él, bajando la voz, y sé que nunca dejó de buscarla. Teresa sintió que el corazón se le encogía dentro del pecho. Llevaba años luchando contra ese recuerdo, convencida de que su silencio había sido necesario, que había protegido a su hija, al mantenerse lejos de aquel hombre. Pero escuchar que él la había buscado, la golpeó como una bofetada del destino. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque escuché que su hija la trajo engañada. Y quiero que usted sepa algo. Arturo no está muerto. Él regresó al país hace 3 semanas. Teresa quedó paralizada. La noticia la sacudió tanto que no pudo pronunciar palabra por varios segundos. La realidad se volvió más extraña, más pesada y más amenazante. Si Arturo había vuelto, sería solo casualidad que Mariela la hubiera abandonado justo en ese tiempo. Mientras tanto, lejos del asilo, Mariela esperaba novedades del abogado. No salía mucho, estaba nerviosa y paranoica. Observaba por la ventana cada vez que escuchaba un auto detenerse frente al edificio. No sabía que sin darse cuenta, alguien ya la estaba investigando. Porque el comprador de la casa no era quien Rubén decía. Había otra persona detrás de esa transacción, alguien que conocía a Mariela desde antes. Alguien que tenía un motivo, para querer acercarse a ella sin que lo supiera. Una noche, al revisar el buzón del edificio, encontró un sobre sin remitente. Al abrirlo sintió un escalofrío recorrer su columna. Dentro había una copia de la fotografía antigua de su madre. La misma foto que Teresa guardaba en el asilo. Y al reverso, una frase escrita a mano. La verdad siempre vuelve. Mariela dejó caer el sobre al suelo. Esa foto nunca la había visto en su vida, sin embargo alguien la había puesto allí. Alguien que conocía algo que ella ignoraba por completo. Volvió apresurada a su departamento y cerró con seguro. Su respiración estaba agitada, y fue entonces, en ese silencio inquietante, cuando la vida decidió darle el primer golpe fuerte. Su celular sonó. Era un número desconocido. Dudó pero contestó. Mariela, dijo la voz de un hombre firme pero calmada. Necesito hablar contigo. Es sobre tu madre, y sobre tu padre. Mariela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre, una palabra que nunca había pronunciado en su vida. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Y en ese mismo instante, en el asilo, alguien más llegaba a la puerta, buscando a Teresa. Un hombre con una chaqueta oscura y de mirada seria, preguntando por ella. Al escucharlo, Teresa se levantó con un temblor en las manos. Era él, después de tantos años, y su regreso desataría una verdad que cambiaría todo. Teresa no sabía si avanzar o esconderse. Cuando el hombre levantó la mirada, y sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Arturo estaba allí, más viejo y más cansado, pero con la misma expresión noble que ella recordaba. Teresa, dijo con voz quebrada. Ella sintió que las piernas no la sostenían. Laura corrió a ayudarla, pero Teresa levantó una mano, pidiendo que no interfiriera. Había esperado este momento toda una vida, aunque jamás lo hubiera reconocido. ¿Por qué volviste?, preguntó ella con una mezcla de miedo y dolor. Porque nunca debí dejarte ir, respondió Arturo. Y porque descubrí lo que ocurrió en realidad hace tantos años. Esas palabras resonaron como un trueno en la habitación. Laura dio un paso atrás. Don Emilio, desde el pasillo, seguía atento. Él también sabía que esa conversación iba a cambiar algo más que recuerdos. Arturo y Teresa fueron llevados a la pequeña sala del asilo, frente a frente.
con el pasado entre ellos, como un río que nunca dejó de correr. Arturo habló. Teresa, yo no sabía nada, dijo con voz firme. Nunca supe que estabas embarazada. Nunca supe que alguien te amenazó. Teresa cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla. Yo no quería involucrarte. Pensé que era lo mejor. Tu hermano, dijo con un hilo de voz. Arturo la interrumpió con un nudo en la garganta. Mi hermano murió hace 3 meses. Y en sus pertenencias encontré cartas tuyas. Cartas que nunca enviaste, y otras que sí enviaste, pero él jamás me entregó. También encontré fotografías tuyas, de cuando estabas embarazada. Él manipuló todo, te hizo creer que yo no quería saber de ti, que te habría quitado a la niña, que te haría daño, y también me hizo creer, que tú te habías marchado con otro hombre. Teresa apretó los puños temblando. Todas las piezas que había guardado en silencio durante décadas, encajaron al fin. Arturo tomó aire. Cuando vi las cartas comprendí que mi hermano nunca soportó que yo tuviera más oportunidades que él. Y usó eso para destruirnos. Hizo una pausa, mirándola con una pena profunda. Tu hija, no sabía que existía. Pero ahora sí, y quiero verla. Teresa sintió una mezcla indescriptible. Alivio, dolor, vergüenza, y esperanza. Pero también miedo. Miedo por lo que había hecho Mariela. Miedo por lo que estaba a punto de descubrir. Mientras tanto en su departamento, Mariela no podía dejar de mirar la foto que había encontrado en su buzón. Su cuerpo entero estaba en tensión. El teléfono sonó otra vez. Esa vez no dudó. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. Soy Arturo, respondió el hombre. Tu padre. Mariela se quedó fría. Mike, necesito hablar contigo en persona. Es urgente y es importante. No temas. Solo necesito que me escuches, dijo Arturo, con una voz tan calmada que la confundió aún más. Mariela sintió que su garganta se secaba. Toda su vida había pensado que no tenía padre, que era solo ella y su madre, que nadie más existía, pero ahora, aparecía un hombre que decía saber la verdad. ¿Y qué quiere de mí?, preguntó. Quiero explicarte quién soy, y quiero ayudarte a enfrentar lo que viene. Porque la venta de la casa no fue legal, y tú no entiendes con quién te metiste, respondió Arturo. A Mariela se le heló la sangre. ¿Quién es el comprador? ¿Y quién está detrás? Hubo un silencio tenso. Alguien que también estafó a mi familia hace años. Alguien a quien conozco muy bien. Arturo respiró hondo, y ese alguien, ahora está usando tu error para acercarse a ti. Mariela casi dejó caer el teléfono. No sabía si creerle, no sabía nada, pero una cosa sí sabía, tenía que ver a su madre. De pronto sintió un impulso que nunca antes había tenido, culpa. Una culpa que le oprimió el pecho, y la hizo salir del departamento sin siquiera apagar las luces. Tomó un taxi y pidió ir al asilo. En el trayecto sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentaba a la posibilidad de haber destruido la única relación verdadera que tenía. Cuando llegó al asilo, vio a través de la ventana. Arturo y Teresa estaban hablando. No pudo moverse por unos segundos. Su madre parecía más frágil que nunca. Teresa levantó la vista y la vio. El corazón se le detuvo. Mariela susurró. La joven entró lentamente, insegura como una niña perdida. Arturo la observó con una mezcla de tristeza y compasión. Mariela intentó hablar, pero las palabras no salían. Se acercó a su madre, se arrodilló frente a ella, y finalmente rompió en llanto. Mamá, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. Solo quería una vida mejor. Pero no pensé en ti, no pensé en nada. Sollozaba incapaz de mirarla a los ojos. Teresa lloró también, pero no por rabia. Lloró por el peso de tantos años, por las mentiras de otros, por los errores propios, y por el miedo a no tener más tiempo para remediar nada. Hija, dijo acariciándole la cabeza. Te equivocaste mucho, pero todavía estás a tiempo de cambiar. Arturo se acercó. Mariela, dijo con cautela. Yo soy tu padre. Nunca lo supe, y sé que ahora estás metida en algo grave. Pero no voy a dejarte sola. No después de haber estado ausente toda tu vida, sin quererlo. Mariela lo miró, derrotada y confundida. ¿Por qué me ayudaría? No me conoce. Arturo tragó saliva. No voy a abandonar a la familia 2 veces. Ya pasó una vez y destruyó 3 vidas. No voy a permitir que pase otra vez. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Mariela sintió que todas sus defensas se derrumbaban. Por primera vez no tenía respuestas, no tenía excusas, no tenía máscaras. Solo tenía 2 personas frente a ella, que pese a todo, seguían siendo su familia. Los 3 pasaron horas hablando, con verdades que dolían pero sanaban. Después de años, ese pequeño cuarto del asilo.
Se convirtió en el lugar donde empezó a reconstruirse, algo que había estado roto desde el inicio. Teresa pudo mudarse a un mejor lugar, gracias a Arturo. Mariela decidió devolver el dinero, denunciar a Rubén y enfrentar las consecuencias legales. Fue difícil y muy humillante, pero también fue el primer paso hacia una vida honesta. Arturo se quedó cerca de ellas, intentando recuperar el tiempo perdido. No fue perfecto, tampoco rápido, pero fue real. Y con el tiempo Mariela entendió la lección más dura que la vida le dio. La ambición mal dirigida destruye. La verdad duele, pero también libera. Y la familia, cuando se reconstruye desde la sinceridad, tiene la fuerza de volverlo todo posible. Pasaron 3 años desde aquella noche en el asilo, cuando la verdad salió a la luz y las vidas de Teresa, Mariela y Arturo cambiaron para siempre. Mucho había sucedido desde entonces, pero lo más importante era que cada uno había aprendido, sanado y crecido de una manera que jamás imaginaron. Mariela, después de enfrentar las consecuencias legales, por la venta irregular de la casa, logró llegar a un acuerdo, gracias a la colaboración con las autoridades. Recuperó parte del dinero y devolvió lo restante. Rubén fue capturado meses después, y su testimonio confirmó que Mariela había sido manipulada. Aún así ella decidió no justificarse más, entendió que su error había nacido de su propia ambición. Comenzó de cero, trabajó en un pequeño local de repostería lavando platos, pero poco a poco fue aprendiendo el oficio. Descubrió que tenía talento para la decoración de pasteles, y que sin esperarlo, disfrutaba crear cosas hermosas con sus propias manos. Con el tiempo abrió un pequeño emprendimiento, llamado Dulces Teresa, en honor a su madre. El negocio creció lentamente, pero de forma segura. No había engaños, no había atajos. Solo trabajo honesto, algo que Mariela nunca había valorado antes. La comunidad la apoyó, en especial las personas que conocían a Teresa desde hacía años. Arturo, por su parte, se convirtió en un pilar indispensable. No solo ayudó económicamente a estabilizar la vida de ambas, también trabajó en reconstruir una relación que nunca existió. Pasaba tardes enteras visitando a Teresa, llevándole flores, conversando sobre los años perdidos y aquellos que todavía podían compartir. Con Mariela fue más difícil. La joven tardó en aceptar su presencia. Tenía miedo de decepcionarlo, miedo de ser rechazada cuando él conociera todo su pasado. Pero Arturo, firme y paciente, demostraba que el amor de un padre no desvanece por los errores, sino que se fortalece cuando se lucha juntos para corregirlos. Teresa, con la salud más frágil pero el alma más tranquila, vivía ahora en un pequeño departamento cerca del negocio de Mariela. Arturo la visitaba todas las mañanas, y juntos tomaban café en el balcón, mientras recordaban momentos compartidos, y se reían de los que habían perdido. A veces lloraban, pero esas lágrimas ya no dolían, ahora limpiaban. Una tarde Mariela llegó con una sorpresa. Les pidió a los dos que se reunieran en su local. Allí sobre la mesa, había una caja blanca decorada con una cinta dorada. En ella estaba una torta sencilla con un mensaje escrito en azúcar. Gracias por no rendirse conmigo. Teresa lloró, Arturo la abrazó, y Mariela, por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a un lugar. Que su vida ya no estaba hecha de mentiras, sino de nuevas oportunidades. Con el tiempo, Mariela conoció a alguien. Un joven llamado Daniel, trabajaba como instructor de cocina en un instituto cercano. Daniel admiraba su historia, no por las caídas, sino por la fuerza con la que se levantó. Se enamoraron sin prisa y sin engaños. Años después Mariela se casó con Daniel, fue una ceremonia pequeña y hermosa. Teresa caminó del brazo de Arturo para acompañarla al altar, y allí, frente a las personas más importantes de su vida, Mariela sintió que todo lo que alguna vez destruyó, lo había reconstruido con amor, esfuerzo y verdad. Finalmente la familia que nunca existió se formó, no por sangre ni por obligación, sino por perdón y valentía, confiando en las segundas oportunidades. Ese fue su verdadero final feliz. Un final ganado. El camino fácil puede parecer tentador, pero siempre termina costando más. La verdadera riqueza se construye con honestidad y humildad, y la capacidad de reconocer los errores. Quien se atreve a cambiar merece una segunda oportunidad. Todos podemos fallar, pero nadie está condenado a seguir siendo quien fue. Las decisiones equivocadas no determinan tu destino, lo hacen el arrepentimiento sincero, y el esfuerzo por reparar el daño, con la valentía de empezar de nuevo. Siempre hay un futuro diferente para quien decide avanzar con el corazón limpio. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.